Muy buenas noches, estimados hermanos. Bienvenidos a esta nueva sesión de estudio bíblico de la serie que hemos llamado Biblia Fácil. Hoy estamos en nuestra sesión número 7. Ya con esta sesión vamos cerrando lo que es la parte del Antiguo Testamento y a partir ya de la siguiente comenzamos a hablar del Nuevo Testamento. Y esta sesión está interesantísima porque hemos venido hablando del Antiguo Testamento desde el Génesis, eh, el Pentateuco, pasamos por Josué, Jueces, Reyes, en fin, varios libros del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a, a ver algunos pasajes importantísimos que nos van a permitir conectar con el Nuevo Testamento y entender de esta manera mucho mejor la Biblia y sobre todo entender con más claridad lo que es el mensaje de salvación, que aunque ciertamente en el Nuevo Testamento quien comienza a hablar de esto es el Juan el Bautista, pero de esto se habla en el Antiguo Testamento desde el libro de Génesis, luego en el Pentateuco, los libros históricos, los profetas, en fin, a través de todo el Antiguo Testamento se habla de la salvación, se habla de Cristo y hoy vamos a comprobar en gran parte eso. Así que vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. A ver, le voy a pedir a mi primo Jaime que nos dirija en oración, por favor. Con todo gusto, buenas noches. Padre Eterno, te damos gracias por permitirnos estar acá, reunirnos como hermanos para escudriñar tu palabra, saber de ti y que nos entregues más información y más herramientas para poder llegar más lejos. Te damos gracias, Padre, pero antes que todo también te pedimos que perdones nuestras ofensas y limpies nuestros corazones para que las palabras que hoy lleguen acá, lleguen limpias a nuestro corazón, consiga un corazón limpio, una tierra fértil y sea próspera. Gracias también porque le das esa fuerza a Carlos Aparcero, nuestro pastor, en entrar aquí todos los lunes para enseñarnos cada día más de ti. En el nombre de Dios Jesús te damos toda la honra siempre y la gloria. Amén. Entonces, esta es la sesión número 7, exilio, regreso y el silencio. Seguramente ya aquí todos sabemos que cuando el pueblo de Israel pasó a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, que fue el sucesor de Moisés, eh, bueno, y fueron varias décadas, ¿verdad?, en las que ellos estuvieron allí sosteniendo batallas con las personas que vivían en esos lugares, hasta que lograron ya establecerse como como una nación. Originalmente ellos no tenían rey, era un gobierno teocrático, quien gobernaba era el Señor, la figura de autoridad la ejercían los profetas principalmente, y también la ejercían los jueces, que eran los ancianos que se paraban en la puerta de la ciudad a juzgar sobre los asuntos del pueblo, hasta que llegó el momento donde ellos querían ser como los otros lugares, como las otras naciones, y pidieron un rey, le pidieron al profeta Samuel que les diera un rey. Samuel lo consultó a Dios. Dios le dijo que sí, que ungiera a Saúl como rey. Después de Saúl vino el rey David y luego por allí viene toda la dinastía davídica. Estamos hablando en todo lo que es la dinastía davídica transcurren varios siglos de historia hasta que eh, el reino de Judá, que era el reino de los descendientes, donde reinaban los descendientes de David, fue invadido por los babilonios. eh, Pasaron a ser una provincia de Babilonia o parte de una provincia de Babilonia. Eh, Eso fue algo que duró muchísimo tiempo, de que ellos fueron pasando de un imperio a otro, de un imperio a otro, de un imperio a otro, y el último imperio que los dominó fue el imperio británico hasta el año 1948. Pero el punto es que hay un momento de la historia en que ellos son invadidos por
el rey Nabucodonosor de Babilonia y la mayoría del pueblo es deportado a Babilonia, fueron llevados en contra de su voluntad a Babilonia. Dejaron en Israel, en Judá, solamente la gente que ellos consideraban que no valía ni la pena llevárselo, gente, los más pobres, la gente de menos educación, en fin, la gente, digamos, de la clase social más baja. Eh, y pasaron varios años de deportación, fueron 70 años antes de que ellos pudieran comenzar a regresar a su tierra, a reconstruir la ciudad y luego a reconstruir el templo. Entonces, vamos a hablar hoy del exilio y el regreso y vamos a hablar de un tiempo de silencio que hubo después del último profeta que fue Malaquías. Entonces, vamos a comenzar, hoy vamos a hablar de el exilio, no como una disciplina, perdón, vamos a verlo como una disciplina amorosa y no como un fracaso. Vamos a hablar de la reconstrucción, de que debemos reconocer la reconstrucción espiritual y vamos a tratar de entender por qué se dieron esos 400 años de silencio. Cuando estoy hablando de 400 años de silencio es porque eh, desde que ellos salieron de Egipto hasta el profeta Malaquías, y una vez más estoy hablando de varios siglos de historia, Dios le hablaba al pueblo a través de los profetas, pero eh, hubo un tiempo, el último, la última persona a quien Dios le habló fue Malaquías, y hubo un tiempo en que Dios no se reveló, no le habló al pueblo de ninguna manera. Fueron 400 años de silencio hasta que se rompe el silencio por medio de un hombre que Dios usó, que era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue un profeta que habló de parte de Dios. Entonces, vamos a comenzar con nuestra primera lectura, que es el libro de Daniel capítulo 1, verso 8. A ver si alguien me hace el favor y me ayuda a leer Daniel 1:8. Daniel fue uno de los deportados a Babilonia. Era un joven de la realeza, era un joven de una familia de alta clase, un joven de mucha educación. Fue llevado al cautiverio en Babilonia. Y vamos a ver si alguien me lee, por favor, Daniel capítulo 1, verso 8. Y tengan por ahí a la mano el libro de Daniel, porque vamos a leer varios pasajes de Daniel. Voy. Ok. Ujú. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Sigo. ¿Qué más? Ah. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial jefe. A pesar de esto, dijo a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien le asignó la comida y el vino. ¿Qué pasa si lo ve más delgado y demacrado que los otros jóvenes de sus edades? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me cortará la cabeza. Gracias, Jaime. Bueno, hubo tres jóvenes de esos deportados que eran jóvenes educados, eran jóvenes de familia de alta clase, de importancia, de realeza, eran príncipes de sus tribus, que ya sabemos, seguramente aquí creo que todos saben, eran Sadrach, Mesach y Abednego. Eh, y ellos decidieron. A ver, el rey dice que los alimenten bien, le llevan de la comida del rey, del vino del rey, es decir, le llevan de la mejor comida porque ellos iban a entrar en un periodo de preparación. ¿Por qué el rey Nabucodonosor quería que estos jóvenes estuvieran muy bien alimentados? ¿Qué creen ustedes? porque eran de familias importantes. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar? Eran para su servicio, más que todo, ¿no?
¿Para el servicio de quién? del rey. ¿Y por qué crees que el rey lo quería poner a su servicio? porque él Ahí sí no lo vio dice. todas las cualidades que tenían, su sabiduría y, y, y la ciencia que tenían, le convenía tenerlos a su favor, ¿Y cómo sabía el rey que tenían eso? porque lo veía. Bien, muchas gracias. Bueno, los tres tienen razón, los tres aportaron información valiosa y en realidad es por las familias de donde ellos provienen. Es decir, Patricia tiene razón en un sentido, pero también es porque ellos vienen o sea, el rey sabe que ellos son personas que han sido, han pasado por un proceso riguroso educativo. Y el rey piensa en tomarlo para sí, para recibir de lo que ellos habían recibido en su tierra, para ver qué podía sacar de ellos bueno para su reino. Ese era el propósito. Y Daniel decidió no contaminarse. ¿Por qué? Mejor dicho, ellos, pero en el caso particular de Daniel, ¿por qué ellos no, los tres, por qué no quisieron ellos comer esa comida? ¿Qué creen ustedes? A Porque ver, Pati, ellos, usted que siempre hace acertados comentarios. porque ellos conocían lo que la dieta que Dios había mandado tiempo atrás. Sí, No coincidía con la comida de Babilonia. no coincidía. Es decir, habían alimentos que para ellos eran considerados inmundos. Y entonces ellos dijeron, no, nosotros no vamos a comer eso. Eh, a ver, vamos a continuar aquí con la lectura. Entonces, ahí están, ellos en primer lugar tienen unas convicciones muy claras. Ellos estaban corriendo riesgos. Uno, el primero era que se enfermaran si no comían bien, ¿verdad? Y el otro riesgo era que los castigaran por no aceptar la comida. Sin embargo, ellos demostraron respeto, pero al mismo tiempo demostraron firmeza en sus convicciones y como estaban haciendo algo, miren qué interesante, en medio de la dificultad, porque cuántas veces pasamos nosotros por situaciones en las que decimos nosotros, sí, pero es que si salen aquí mis convicciones espirituales, por no decir religiosas, esto me va a causar problemas. Pero cuando nosotros estamos haciendo algo que sabemos que es lo que Dios quiere que hagamos y no lo que los demás o lo que las personas quieren que hagamos, entonces Dios va a poner favor y testimonio en nosotros, por supuesto en el caso de ellos en tierra ajena, pero también en el caso nuestro en una situación de dificultad. Vamos a Daniel capítulo 6. Había un decreto firmado en contra de ellos y el decreto había sido, ¿cuál sería la palabra? Era, había sido instigado con el propósito de perjudicarlos a ellos. Vamos a leer Daniel 6 desde el versículo 1, si alguien me ayuda, por favor. Leo, Por favor. dice, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen, Sátrapas. sátrapas que Ajá. gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres,
No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrales, los sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demandante petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Continúo. Está bien. Entonces, sí, por favor, hasta el 10, disculpa. Ujú. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces Bien, se juntaba, no, ok. bien. Entonces, ¿por qué estos administradores y sátrapas, personas de gobierno, le pidieron al rey que promulgara ese edicto, ese decreto de que cualquiera que le pidiera algo a algún dios fuera del rey, que se fuera al foso de los leones? ¿Cuál fue el motivo y cuál fue el propósito? Acerca era Daniel, porque Daniel no iba a traicionar a su Dios. Acerca era Bien. Daniel, ¿Y por qué lo querían hacer caer? porque Daniel era fiel a su propio Dios. O sea, él iba a continuar adorando a Dios, a su Dios, no a los dioses paganos. Ellos sabían que Daniel Era firme. era firme. ¿Alguien más? ¿Por qué lo querían hacer caer? Y dice también que el espíritu de Daniel era superior al de los sátrapas. Bien, exactamente. ¿Y entonces qué? Había Hay Él una, envidia, estaba, hay una palabra que lo describe perfecto. envidia. 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 Le tenían envidia porque él era superior. Me quedo pensando porque la semana pasada pasé una situación que se originó por envidia y alguien pretendió hacerme daño. No pudo hacer nada, pero pretendió hacerlo por envidia. Porque cuando una persona es exitosa y sobre todo cuando es una persona sobre quien está la gracia y el favor de Dios, esa persona va a brillar, esa persona se va a reflejar la gloria de Dios en esa persona. amén, Y cuando eso sucede, es casi imposible que no surjan las personas que tienen envidia. Eso siempre va a pasar. Hay algunos que se la tragan o que la disimulan, pero hay otros que, movidos por la envidia, quieren hacer daño. Y eso fue lo que le pasó a Daniel. No había otra cosa más que envidia. Y como ellos tenían envidia, comenzaron a pensar, ¿por dónde lo agarramos? ¿Por dónde lo perjudicamos? Bueno, si lanzamos este decreto, si logramos que el rey firme este decreto, él no va a dejar de adorar a su Dios y entonces vamos a hacer que muera en el foso de los leones. Pero oíganme, cuando yo estaba estudiando eso, me impactó tanto el saber que Daniel fue y oró cuántas veces al día. 3 veces. Y con las Yo ventanas no sé si abiertas, me dejo para que me entender lo vea. que quiero decir. ¿Ah?
y con las ventanas abiertas para que me vean. Y con las Es un ventanas reto total. abiertas. Es un reto total, o sea, es el No me reto completo. escondo y 3 veces al día, ¿verdad? Yo me lo imagino si fuese hoy, van y lo graban con un celular y lo suben en Instagram. Va a ser viral. No. Lo viralizan. Entonces, y lo que estoy queriendo resaltar con esto, hermanos, es que el poder de Dios es una cosa tan increíble, tan maravillosa. Eh, Había una disciplina de él eh, que era en secreto, que era la oración, ¿verdad? Porque no le andaba, porque el que está orando en el lugar, en un lugar privado, pero él no lo esconde. Él sostiene su valentía, lo sostiene públicamente. Y hermanos, muchas veces la fidelidad a Dios es difícil, pero debemos tener la seguridad de que Dios honra y que cuando nosotros pasamos por ese momento difícil, por ese foso de los leones, allí es donde nosotros vamos a ver, a saber quién es quien realmente gobierna. Y miren, qué difícil puede llegar a ser eventualmente uno saber que lo van a tirar en un foso de los leones, o peor aún, que estás entrando en el foso de los leones porque decidiste seguir siendo fiel a Dios y estás entrando en el foso de los leones y que aún así tú sigas diciendo ahí en la puerta del foso de los leones, que tú sigas diciendo: Jehová es el Señor, Cristo es el Señor. Y no me voy a arrodillar a ningún otro Dios. No voy a callar mi fe. Yo voy a seguir mostrando mi convicción de quién es mi Dios, de en quién yo creo, aunque me vayan a encerrar en el foso de los leones. Y yo sé que una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que lo pongamos en práctica a la hora que estamos en una situación difícil. Porque quizá usted y yo, por algo mucho menos que estar en un foso de leones, a lo mejor en algún momento hemos tenido miedo de mostrar nuestra fe, de mostrar nuestra convicción de que nosotros tenemos un Señor que se llama Jesucristo. ¿Alguien se identifica con esto? Bueno, no solo, no es miedo, sino que a veces uno puede caer en la parte de pena, ¿no? El qué dirán, pero uno sale adelante, como bien dice. Punto, lo que salga. Exactamente. Si no le gusta, pues ni modo, lo Salado. siento. Exactamente. Viste que te dos ticos. ¿Cómo dicen? A los dos ticos, salado. Salado. De ahí sí. Bueno, Bueno, vamos a la lectura número 3, Daniel capítulo 7. Voy a pedir otra vez que alguien lo lea desde el versículo 1. César está por allí, que está calladito hoy. Buenas noches, César. Ya va, que no se ve. Hola. Sí, aquí estamos Hola, los ¿cómo dos. está, Mili? Ah, bueno, Bien. bienvenidos, jóvenes. Aquí ¿Quiere estamos leer los el dos. capítulo 7 de Daniel? Sí, ya va. Ok. Visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo
y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de eso miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenían también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Déjalo un momentito, ahorita seguimos con lo demás, eh, Mili. Bueno, fíjense, lo estaba buscando aquí mientras Mili lo estaba leyendo. Y estos son las 4 bestias de las cuales se habla allí en Daniel capítulo 7. La primera bestia, que es el león con alas de águila, representa el imperio babilónico. Recordemos que cuando ellos son deportados, quien gobernaba era Nabucodonosor, pero en la medida en que va pasando el tiempo, ellos van, eh, digamos, un rey conquista otro reino y entonces se va cambiando de autoridad en la región. Y primero fue el imperio babilónico, después fue el imperio medo-persa, de los medos y de los persas, que está representado en el oso levantado de un lado. En la tercera bestia que habla allí, que es un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, se refiere al imperio griego. Y bien interesante porque este imperio griego, cuando muere Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que era quien gobernaba, ese reino se dividió en 4 reinos y el imperio se dividió en 4 reinos que fueron Grecia, Tracia y Asia Menor, Siria y Mesopotamia y Egipto, y justamente de aquí es donde sale el imperio romano, que es la 4ª bestia, que dice que es terrible, espantosa y muy fuerte. De ahí sale el imperio romano. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en el capítulo 7 de Daniel, el Señor le está revelando a Daniel sobre gobernantes que estuvieron gobernando en la tierra, en una parte,
una cantidad de territorio muy extensa en la tierra, incluyendo lo que hoy en día es Israel. Y luego, luego de esos reinos, entonces vamos a ver qué es lo que sucede, lo que dicen en los versículos siguientes. Si me haces el favor, miren, los versículos 13 y 14. Milen. Aquí estoy, Ok. 13 y 14. Sí. Ok. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Miren qué interesante. En esa visión nocturna vi a alguien con aspecto de un hijo de hombre, o sea, una persona humana, que venía entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días. Fue llevado a su presencia. ¿Quién es el anciano de días? Dios, Bien, Dios Padre es el anciano de días. Dios Padre, Y dice que se le dio autoridad, poder y reino. ¿A quién se le dio autoridad, poder y reino? Jesucristo, Jesús, Este que tiene aspecto de un hijo de hombre. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Daniel está profetizando a Jesús allí. Dice que su dominio es eterno y no pasará, que su reino jamás será destruido. ¿Se acuerdan la promesa que Dios le hizo a David cuando Dios hizo pacto con David? Que en su descendencia iba a estar el trono de Israel para siempre. para siempre, sí. Eterno. Bien, a eso se refiere aquí. Su dominio es eterno, porque el reino de Jesús es eterno, por siempre y para siempre. Él murió y resucitó y vive eternamente. Me fui a donde no era. Entonces, vamos ahora a la siguiente lectura, que es el libro de Nehemías, capítulo 1, versos 4 al 11. Habíamos hablado de Nehemías hace poco, ¿verdad? Si mal no recuerdo, que él era un copero del rey. ¿Se acuerdan de eso? Alguien que me lea Nehemías, ¿quiere leerlo, Jaime? Capítulo 1, versos 4 al 11. 1, 4, 11. Sí. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y de ahí, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y casa de mi padre hemos pecado. En, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar de allí mi nombre. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder.
y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora tu buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ok, número uno, por qué Nehemías está triste? Porque escuchó que la gente que estaba en su tierra, en Israel, estaba pasando por una situación de dificultad, de calamidad, porque recuerden que ellos se fueron cautivos, pero hubo un remanente que quedó allí, ¿ok? Y entonces dice que llegó alguien y le dio noticias de Judá y dice que estaban viviendo en una situación de calamidad y humillación. La muralla había sido derribada con sus puertas y que las puertas habían sido consumidas por el fuego. Él le dio mucha tristeza y oró al Señor. ¿Y qué le pidió él al Señor en ese cuando oró? En esa oración, ¿cuál fue su principal petición? Que los oyera, que escuchara su clamor, Bien, ¿qué más? Escucha nuestra oración. que le perdonara los pecados de alguna u otra manera, porque él o sea, estaba pidiendo exactamente por los pecados de él, los pecados de su pueblo, que tuviera Miren lo que clemencia dice sobre aquí. ellos. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. En aquel tiempo yo era copero del rey. Es decir, Nehemías dobla las rodillas. Miren qué interesante lo que está sucediendo aquí. Miren qué interesante, Pati. El Nehemías que dobla rodillas no es el mismo Nehemías que se levanta. Porque ¿cómo era el Nehemías que doblaba rodillas? ¿Cuál era la situación de él en ese momento? De ¿Cuál era el desespero, estado de ánimo de él? triste, desesperado, Triste. afligido, Pero cuando él levanta rodillas, él se levanta transformado, porque él le dice al Señor, pon gracia y favor en mí delante de este hombre. ¿De qué hombre está hablando? del rey. Sin duda, está hablando del rey. Es decir, que mientras que él está en su proceso de oración allí, es como que él sabe que él, a partir de que él se levante de esa oración, él tiene un llamado de parte del Señor de interceder ante el rey por su pueblo. Y ustedes saben que eso podía ser un riesgo de muerte, ¿verdad? Pero lo que estoy queriendo ilustrarles es el cambio que se opera en él mientras él está orando de ser un hombre que está triste, que está deprimido, a ser un hombre con una resolución de hacer algo. ¿Notan la diferencia? Entonces, a raíz de esa oración, el Señor le abre puertas en un contexto hostil, en un contexto de dificultad. Y no solamente eso, sino que el Señor le, le, le da un liderazgo que es para servir y que es un liderazgo para reconstruir. Eso es lo que está sucediendo con este hombre. Vamos a la lectura número 5, que es Nehemías capítulo 8, versículos 8 al 10. A ver qué pasó. Sí, ya, Jaime, ya que lo tienes allí. Capítulo 8, versos 8 al 10. 8, Al 10. decide. Bendijo entonces Estrada a Jehová Dios. Digo, ya va, ya va. Bendijo entonces Estrada a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los Ya va, levitas, Jaime, capítulo 8.
capítulo 8, Nehemías, ¿no? Sí, 8, del 8 al 10. del 8 al 10. Creo que fue arriba. Así. Del 8 al 10. Y leían el libro ese. Ese Leían el sí. libro. Sí, me quedé más arriba. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y ¿Qué estaban Nehemías, haciendo ellos ahí? Leyendo la Karina, palabra. Giovanna, ¿qué estaban haciendo? Lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo ahora, exactamente, gracias Marianela. Lo leían, pero lo iban interpretando de forma tal que los que estaban ahí comprendieran la lectura. Continúa, Jaime, por favor. y Nehemías el gobernador, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Estrada, escriba, y los No, pero levitas ya que va, hacían. el 9, Jaime. 9. Sí, Nehemías el gobernador y el sacerdote Estrada, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y luego les dijo: Id y comed grosuras y bebed vino dulce. Enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los el levitas, gozo pues, de Jehová es nuestra fuerza. es nuestra fuerza. Entonces, ellos leían la palabra, la explicaban para que todos la entendieran. ¿Y qué ocurrió allí, hermanos? Allí lo que ocurrió, ellos comenzaron a llorar. Allí lo que ocurrió fue un avivamiento. Esto, Una el contexto que está, manifestación, de lo que está ocurriendo allí es que Nehemías es autorizado por el rey a ir a su tierra, a comenzar a reconstruir la ciudad, y están allí un grupo de gente y están leyendo la palabra y están entendiendo la palabra, y eso hace que ellos sean conmovidos en su corazón, es decir, hubo un avivamiento. El Espíritu del Señor estaba manifestándose en ese lugar, había palabra entendida y había una obediencia, había ellos lloraban, pero no era de tristeza, más bien yo diría que era de un gozo. gozo. Entonces, hay una comunidad allí que está escuchando la voz del Señor y que está caminando junta porque había un proyecto del Señor con ese pueblo, algo que iba a hacer el Señor con ese pueblo, y por eso el Señor requería que ese pueblo estuviera en obediencia, que estuviera en sintonía con Él a través de la palabra, y a través de esa sintonía es que el Señor hace lo que va a hacer con ese pueblo. Y es que precisamente en los tiempos de Nehemías se comenzó a reconstruir la ciudad, se reconstruyeron los muros, y por ahí viene toda una historia que tiene que ver con el regreso progresivo del pueblo de Israel a la tierra de Judá. Vamos a leer el libro de Esther, capítulo 6, perdón, capítulo 4. Creo que aquí todos conocen la historia de Esther, no la vamos a contar, ¿verdad? Capítulo 4, verso 14. ¿Todos conocen la historia de la reina Esther? Sí, ¿verdad? Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán sobre alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre permaneceréis. Y quién sabe si para que esta hora has llegado al reino. Y dijo Bien, muchas Esther, gracias, Jaime. ok. ¿Ya terminaste? No, no, sí, era nada más uno, ¿no? El El 14, 14, sí. sí, Esther visitamos. había sido seleccionada para ser la reina, la esposa del rey. Eh, Había un decreto en contra del pueblo judío, los iban a matar a todos. Y el tío de Esther le dice, mira, tú tienes una misión aquí de salvar a tu pueblo. Si no lo haces tú, el Señor va a levantar a alguien más que lo haga. Pero mira, quién sabe si para esto fue que Dios te puso aquí en el palacio, porque Esther, que vive
en esa tierra extraña, es hija es de sangre judía, fue seleccionada por el rey, aún siendo judía, para que fuese su esposa, para que fuese su reina. Y por supuesto, cuando las cosas están ocurriendo, tal vez la gente diría, o sea, ¿qué está sucediendo aquí? No entiendo cómo es que una judía de una familia pobre viene a ser la reina. Quizá viendo otras mujeres de realeza o de familias ricas, el rey escoge esta mujer que es quien es, y el tío le dice, quizá por eso fue que Dios te puso aquí. Vamos a continuar. Y ya casi vamos terminando. Ageo capítulo 7, perdón, Ageo capítulo 1, versos 4 al 8. A ver quién lo consiga primero. ¿Ageo qué? Capítulo 1, versos 4 al 8. Ageo está profetizando en los tiempos cuando ellos regresaron a Judá de su cautiverio en Babilonia. Tenían la responsabilidad y la tarea de reconstruir el templo. Sin embargo, había mucha oposición localmente. Ellos se desanimaron, abandonaron la obra del templo y se fueron cada quien a reconstruir su propia casa, a cada quien a resolver su propio problema. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que establecer prioridades. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. ¿Lo tienes, Karina? Sí, dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios les está diciendo que reconstruyan el templo. Efectivamente, el templo luego se terminó de reconstruir, que fue el templo, es el templo que existía cuando Jesús vino al mundo hecho hombre, que luego fue destruido de nuevo, pero este fue el segundo templo. Pero ellos no le estaban dando prioridad al templo, ellos habían regresado para reconstruir el templo, pero repito, estaban desanimados y el Señor los reprende y les dice, ¿acaso es el tiempo de que ustedes estén reconstruyendo sus casas o es el tiempo de reconstruir el templo? Y yo quiero preguntarte en esta oportunidad, hermano, hermana, que me estás mirando, ¿a qué le estás dando prioridad en tu vida? ¿Estás construyendo la casa artesonada, la casa de cemento, la casa de bloques, la casa del carro, la casa de la posición social? ¿O estás construyendo el templo del Señor? ¿A qué le estás dando prioridad? Y esto no se trata de que no trabajemos, de que no nos preocupemos por, por suplir las necesidades que tenemos en nuestro hogar, o esto no se trata de que evadamos responsabilidades, no, pero sí se trata de que tenemos un llamado a que la prioridad siempre para nosotros debe ser construir el templo, que es el que está dentro de nosotros, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y construir el templo es algo que hacemos a través de la intimidad con el Señor, de la presencia, de estar en la presencia del Señor y de estar en comunión con el Señor. Y cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, entonces el Señor es el que nos da ánimo, el Señor es el que no nos va a dejar la obra a medias, y el Señor es el que nos va a permitir estar en la intimidad con el Señor, es lo que nos va a permitir que nosotros precisamente podamos exitosamente avanzar en nuestros propios proyectos. No sé si el Señor le está hablando a alguien en este momento, pero que se haga su voluntad. Vamos a leer el libro de Malaquías, capítulo 4,
Vamos a leerlo a partir del versículo 1. Seguramente ustedes saben que el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el libro de Malaquías es un profeta. Dios habló al pueblo a través del profeta Malaquías. ¿Alguien que lea capítulo 4, por favor, del 1 al 6? ¿Ah? El advenimiento del día de Jehová. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Y en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Versículo 2, para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. ¿Y quién está hablando? De Jesús. Y luego en el 5 dice, estoy por enviarles al profeta Elías que llegue, perdón, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Estoy por enviarles al profeta Elías. ¿De quién está hablando Malaquías? De Juan, De Juan, Juan Bautista. Juan el Bautista. Porque después de Malaquías ya no hubo más profecía, Dios se cayó, se quedó calladito. Dice, claro, Eh, porque dice que antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. bien, bueno, ese día no ha llegado todavía, no ha llegado. Pero Elías sí, ese Elías sí, es Juan, Juan el Bautista. Entonces, cuando el profeta Juan, el Bautista, habla, ya que Dios está rompiendo el silencio de 400 años y vuelve a hablar por boca de Juan el Bautista. Entonces, ¿recuerdan lo que dijo Juan el Bautista? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, El reino de los cielos se ha acercado. porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese es el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de arrepentimiento. El Señor le está diciendo, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado y está hablando, cuando Juan el Bautista está profetizando, está hablando de Jesús, hasta que ya lo ve y dice, de él era quien yo hablaba. Él es el reino de los cielos. Es decir, Él es el que trae a ustedes el reino de los cielos. Oigan, por eso es que Jesús habla en tantas formas diferentes. ¿Cuál es el mensaje principal de Jesús? El arrepentimiento Evangelizar. y amar a Dios sobre todas las cosas, pero el El primero es el reino. arrepentimiento. Vuelve hacia mí. Pedir El perdón. reino, Ah, el reino, Mm, el reino de los cielos. O sea, todo eso que tú estás diciendo, Jaime, sí,
¿Pero en función de qué? Del El reino, reino por de los supuesto. cielos. Pero eso, arrepiéntese porque ya, todo está aquí. Exactamente. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 1, me encanta esto. Uf, qué tremendo. Voy a leerlo rapidito, aunque no está aquí en el programa, pero lo voy a leer rapidito, ya nos vamos a ir. Ya lo voy a dejar dormir. Dice, voy a compartirles aquí la pantalla. Miren qué lindo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Miren qué cosa más hermosa. ¿De qué hemos estado hablando nosotros, hermanos, durante todas estas semanas? Hemos estado hablando de el verbo, la palabra de Dios que se manifiesta a los hombres a través de quién. Eso. No, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas. A través de hombres como Moisés, a través de hombres como Josué, en fin, todas las personas a quienes Dios le habló en el Antiguo Testamento, de hombres como Malaquías, de hombres como Isaías, como Zacarías, como Jeremías, Daniel. Es la palabra, es decir, cuando dice la palabra, el verbo es la palabra. Al principio era la palabra, pero la palabra siempre fue, siempre estuvo. Y el verbo era con Dios, dice, y el verbo era Dios. Yo no sé si me voy dejando entender. Y yo ahorita se lo estoy entendiendo. Sí. Excelente, qué bueno. Dice, él estaba con Dios en el principio. Qué versículo tan hermoso. En él, perdón, el 3, por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo nada de lo creado llegó a existir. Todas las cosas fueron creadas por él y para él, por medio de él y para él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. El que ya era la luz, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron más. ¿A cuántos le recibieron? A los que creen en su nombre les dio el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ver, los profetas hablaron. ¿Hasta cuál profeta? Hasta Juan. Malaquías. Hasta Malaquías. 400 años de silencio. Se rompe el silencio por medio de Juan, pero ya después la palabra no viene por medio de los profetas. La palabra se hizo hombre. Qué bonito, ¿verdad? Y vamos a cerrar con esta, que es importantísima. Miren, ¿qué pasó en los 400 años de silencio? Primero, estos imperios en algún punto caen bajo el yugo de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y se impone el imperio griego sobre la tierra, sobre una gran extensión de territorio, incluyendo Judá. Y el griego que se habla en aquella época es el griego koiné, porque ellos hicieron yo diría que es como lo que hoy se conoce como un patuado, como un papiamento, que es un griego que tiene parte de muchas palabras de dialectos que se hablan en diferentes partes del mundo. La palabra koiné significa común, de ahí viene la palabra koinonía, que significa comunidad. Entonces, la Biblia Septuaginta fue escrita en ese idioma
fue traducida a ese idioma, perdón, quiero decir, porque la Biblia originalmente es escrita en griego, y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es escrito en idioma hebreo, pero para lo que sirvió el griego, este griego koiné, que era el idioma que imperaba, que era el idioma predominante en los tiempos de Jesucristo, para lo que sirvió fue para que se pudiera, a través de muchos territorios, de muchos lugares, de muchas naciones, que se pudiera llevar el evangelio de salvación. Cristo murió por ti, Cristo resucitó, Él vive y reina. Si tú lo crees, lo recibes en tu corazón, recibes el regalo de la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna. Ese mensaje se pudo llevar a través de las naciones, gracias a ese idioma, que fue lo que se implantó en esos 400 años de silencio. ¿Ven qué lindo? Pero también lo que sucedió fue esto que se llama la Pax Romana, y es Pax con X, la palabra original, que en realidad significa paz romana. Y esto lo que tiene que ver es que hubo un largo periodo en la historia en el que hubo una relativa paz, en el que no habían las guerras que hubo en los tiempos de Alejandro Magno hacia atrás. Roma logró mantener el Imperio Romano durante siglos, el mundo en relativa tranquilidad y paz. Hubo mucho avance en la ciencia, se construyeron muchos caminos, muchos acueductos, avanzó mucho la tecnología, en fin, se construyeron muchas cosas, muchos edificios, y entonces eso permitió que se construyeran muchos caminos. Y aquí viene aquel famoso refrán que dice: todos los caminos conducen a Roma, gracias a la Pax Romana. Eso pasó en los 400 años de silencio, y esos caminos fueron los que permitieron que estas personas, en los tiempos que se relatan en el libro de los Hechos y posteriormente a eso, pudieran recorrer el mundo llevando el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. ¿En qué idioma? En griego koiné, porque era el idioma que se conocía en casi todas partes. También en ese tiempo crecieron las sinagogas, había muchas sinagogas en muchos lugares que eran lugares donde se enseñaba la palabra, y esos fueron lugares que fueron aprovechados por quienes evangelizaban, por quienes presentaban el mensaje de salvación. Precisamente fueron aprovechados por ellos para aprovechar ese mensaje de salvación. Y luego también lo que ocurrió fueron las corrientes religiosas de aquel tiempo, los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes, que generaron al mismo tiempo un concepto espiritual que de alguna manera facilitó que se pudiera regar el evangelio. Entonces, ese tiempo de silencio, lo que estaba haciendo Dios era que estaba gestando un escenario perfecto para que cuando Jesucristo ya una vez hubiese muerto en la cruz, hubiese resucitado, ese evangelio, ese mensaje de salvación que Jesucristo que dijo que lo llevaran a toda la tierra, fuese podido llevar en efecto a muchas personas, y que muchas personas recibieran la salvación. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos con esta lección de esta noche. Vamos a orar y luego quedo con ustedes para, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, y cerramos la grabación. Yo ni siquiera sé si estoy grabando o no estoy grabando, ¿no? María Andrea, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Señor. Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, porque tú eres conocimiento y sabiduría, y en esta noche nos has hablado directo al corazón, Señor, sabiendo cuáles son nuestras raíces, Señor, y sabiendo, Padre Celestial, que tenemos que amarte, honrarte, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Se ha abierto nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu palabra, que es como espada de doble filo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la sabiduría, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor, y todos aquellos que puedan ver este video, Señor, para que tu palabra se haga mella en ellos y sea vida eterna. Amén. Amén.